Pizarro. Presidente Pastrana, me da gusto tenerlo, bienvenido. Vanessa, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, si se puede decir buenos días, ¿no? Sí. La verdad que es muy triste. Muy triste. Yo estoy tratando como de entender qué es lo que nos ha pasado, porque fíjese que Colombia viene de una época muy horrorosa, ¿no? Los 80, los 90, le tocó a usted, esa época en que Colombia era un país sumido en la violencia del narcotráfico, de los paramilitares, sicarios, es decir, el horror, pero Colombia salió de eso, Colombia acabó con Pablo Escobar, es decir, salimos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde su presidencia hasta ahora? Cuando usted mira desde la distancia, con la calma un poco del tiempo, ¿qué análisis hace usted mismo, que fue secuestrado en 1988? ¿Qué análisis hace de lo que ha faltado, de lo que ha ocurrido en Colombia, como para que ahorita, 35 años después, estemos dando la misma noticia de ese atrás? A ver, Vanessa, yo creo que hay que mirarlo en el contexto de que yo siempre he dicho que en Colombia casi había 2 o 3 temas que eran políticas de Estado, ¿cierto? Es decir, no importaba si un liberal, un conservador, un independiente, gente sin partido llegaba al gobierno, sino que había unos temas, primero, la política internacional, ¿cierto? Siempre fue una política de Estado, a través de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, teníamos una política internacional, no como la que estamos viendo ahora. Segundo, la economía. Aunque no había pactos, usted recuerda, Vanessa, siempre aquí los ministros de Hacienda eran gentes no eran políticos, por lo general eran profesores, eran académicos, economistas reconocidos, pero entre ellos mismos había mucho diálogo, así estuvieran en orillas distintas. Y por último fue la política de la lucha contra el narcotráfico, que la lucha contra el narcotráfico no era de un partido, era de un país, y ahí nos unimos todos. Y eso yo creo que se mantuvo y llegamos al gobierno del presidente Petro y todo esto que le estoy hablando, Vanessa, se rompió. Todo se rompió. Entonces hoy aquí lo que tenemos es un país que se ha entregado a los criminales, al narcotráfico, y todo esto nace de una campaña electoral que fue el Pacto de la Picota. Yo creo que el presidente está cumpliendo ese Pacto de la Picota por todo lo que estamos viendo. ¿Dónde habíamos visto nosotros? Hicimos una política de Estado y fíjese que con el Plan Colombia, cuando yo propongo el Plan Colombia, cómo combatimos el narcotráfico, la droga, vamos a hacer la inversión social, fortalecer justicia, pero por sobre todo nuestras fuerzas militares, hoy están acabadas. Hoy tenemos unas fuerzas armadas que no las dejan entrar en buena parte del territorio, porque supuestamente hay diálogos de la paz total, entonces no puede estar ni la Fuerza Armada ni la policía. Entonces hay territorios que están absolutamente abandonados. En pues hoy tenemos la mayor producción de droga en la historia de Colombia, y todo eso se perdió. Y todo eso se ha venido perdiendo, y es lo que estamos viendo. Un presidente que lo único que está generando es odio y polarización, siguiendo, Vanessa, lo que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Si usted mira en todos los países que uno ve la actuación del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, lo primero que hacen es la polarización. Cómo buscar polarizar entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre y blancos, en fin, toda esa polarización que es lo que ha venido haciendo el presidente Petro. Y este es el resultado del asesinato de Miguel Uribe, porque el que siembra odio recoge sangre, Vanessa. Y entonces lo que ha hecho el presidente Petro es buscar polarizar y polarizar y polarizar, y ahora se están dando cuenta cuál es el resultado de esa polarización en un país que nos ha identificado a nosotros como un país siempre que ha sido muy violento, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Usted le está culpando al presidente del asesinato de Miguel Uribe, presidente Pastrana? No, yo siempre dije que hay un responsable de esta polarización, y lo que ha conllevado la polarización es precisamente el presidente. ¿Cómo podemos entender? Ahora oía yo que hay más de 40 tuits directos del presidente de la República contra Miguel Uribe. 40, tweets directamente mencionándolo. Todos vemos los últimos tweets, lo que sucedió. ¿Dónde estaba la protección de Miguel? ¿Dónde estaba la protección? Aquí el responsable y un responsable de la seguridad de los candidatos que se llama el gobierno, ¿ok? ¿Dónde está la ONG? ¿Cuántas veces el propio abogado de Miguel y su señora Claudia pidieron seguridad para Miguel y nunca se la dieron? Entonces el gobierno tiene que garantizar la seguridad de los candidatos,
para que haya un proceso electoral democrático y transparente. Y aquí no ha sucedido, y aquí no sucedió. Y eso lo dice precisamente es el abogado de Miguel Uribe, porque clarísimamente, entonces un presidente que polariza, un presidente que confronta directamente, que no le está dando garantías a la oposición, porque aquí no hay garantías para la oposición, como dice el presidente hoy en su Twitter. Un presidente que a la 1:30 de la mañana o a las 2 de la mañana sabe que murió Miguel Uribe, y hasta que no el país no ha reaccionado a decirle dónde está el presidente, qué pasa por el presidente, por qué está escondido, no había un tuit de pésame a su familia, Vanessa, perdón. Petro no sé si ha entendido que es el presidente de todos los colombianos y que precisamente esta muerte es de un candidato presidencial, y yo reitero, no tenía las garantías para hacer una campaña política, y el presidente más de 40 tweets directos contra Miguel porque estaba haciéndole oposición a su gobierno. Expresidente, creo que no hay duda del mensaje de polarización que alentó el gobierno y que ha alentado también alguna parte de la oposición. Pero ¿usted cree de verdad que ese clima que se ha dado en redes, en entrevistas y demás, llevó al atentado contra Miguel Uribe? Porque creo que es una pregunta válida y lógica. Nuestro problema en la democracia puede ser en parte esa polarización, pero no sé si podemos sacar inmediatamente la conclusión de que esa polarización llevó al atentado, porque hay criminales muy grandes de grupos que son muy poderosos y que quieren desestabilizar y crear todo tipo de incertidumbre. Así que ¿no le parece que dar ese paso lógico es arriesgado y podría ser equivocado, injusto si se quiere? Lo que necesitamos es, lo que necesitamos aquí es que haya respuestas, ¿cierto? Porque es que hay mucha pregunta. Yo me pregunto, yo creo que todos los colombianos, cuando uno habla con ellos, ¿cómo así que tenemos un joven sicario que tenía mucha información, según nos dice el propio gobierno y la policía, sobre el atentado de Miguel, y se vuela el Instituto de Bienestar Familiar? A ver, ¿qué pasó cuando se dice que es la Marquetalia? El director de la policía nos dice que es las FARC las que atentan contra Miguel, y resulta que aparece muerto, qué curioso, en Venezuela, supuestamente el autor intelectual, ¿cierto? Supuestamente. Entonces aquí hay sombras, aquí hay una cantidad de preguntas que no tienen respuestas. A mí me llama la atención cómo así que el presidente de la República, en lugar de proteger los candidatos y a los colombianos con sus fuerzas armadas y de policías, nos dice hace 2 días que tenemos que ir a proteger a un narcodictador como Nicolás Maduro. Entonces, a ver, una cosa, yo creo que no podemos caer aquí en que pedir uno que retornemos a un país con libertad, con democracia, con protección, con seguridad, es polarización. Porque eso es lo que le estamos pidiendo hoy al presidente. Hoy al presidente le estamos diciendo, el país está en manos de los criminales y el narcotráfico. Y eso lo saben el país y el mundo. Y lo que le estamos diciendo al presidente, a su ministro de Defensa, a su director de la policía es, necesitamos que haya garantías para que pueda haber un proceso electoral en marzo y en mayo limpio, transparente y democrático. Y sobre todo con garantías para los candidatos. Pero hoy no las estamos viendo. Hoy no las estamos viendo. Sí, la verdad que lo que usted dice del sicario, del chico que estaba, pues el que disparó, que se vuele el ICBF, eso es inverosímil. ¿Cómo va a pasar eso? En cualquier otro lugar estaría en el búnker de la fiscalía, requete mega cuidado, protegido, y testigo, pues uno de los testigos más importantes. Eso verdaderamente sí es increíble. Pero además creo que Vanessa, tú entrevistaste creo que un día a la directora del instituto, ¿cierto? Claro. O algún día oí a la directora que dijo, ay no, es que nosotros no le teníamos protección, porque como era un joven sicario, pues no teníamos que protegerlo. Entonces él se fue a ver a su familia. Bueno, a ver, perdón un momentico, cuando tenemos la prueba reina, ¿cierto? Estaba ahí, y él quiso hablar, él fue el que quiso hablar. Dios quiera que no vaya a aparecer muerto muy pronto, porque lo que estamos viendo es que suceden todo este tipo de cosas. El Zarco, por un lado, en Venezuela. Ahora vamos a ver este joven qué puede pasar en el país. Pero uno no entiende que cuando se debe buscar, además darle las garantías al joven, un joven que llega, un joven sicario que llega y dice, yo quiero ayudar, no era para que estuviera en el bienestar familiar solamente. Es decir, denle la protección como gobierno, como Estado, denle la protección a quien quiere precisamente contar qué sucedió con Miguel Uribe. Sí, tremendo. La verdad que sí es impresionante, y además eso le habla a uno como de un desestado, ¿no?
Como que nada está, Sí, es que la sensación es muy anárquica, como de que nada está realmente funcionando. ¿Cómo es que se va el del ICBF? Mire lo que pasó con Villavicencio, el candidato a la alcaldía, a la presidencia de Ecuador. Casi similar, lo tenían capturado, Exacto. se voló y apareció muerto. Y apareció muerto. Y apareció Exactamente muerto. lo que estamos viendo que ha venido Por más- sucediendo en el Ecuador. Por más Exacto. adolescente que sea, pues es un asesino. Claro, aquí exacto, exactamente, y además, porque vamos en el doble lado. Primero, que el Estado debe protegerlo porque él mismo se prestó como testigo, ¿cierto? Entonces la Fiscalía y el Estado decir, hombre, usted a pesar de ser joven, venga y lo vamos a proteger, pero no simplemente protegerlo es que el bienestar familiar lo tenga en una de sus dependencias, no, había que protegerlo. Y él después se fue. ¿Por qué se fue? Bueno, eso es lo que veremos, o por qué se escapó. Hay que cuidarlo. Presidente, me da mucho gusto tenerlo, como siempre. Muchas gracias, Vanessa.